Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie que hemos llamado Rompiendo iniquidades en nuestra vida. Ya estamos por finalizar este proceso y quiero poder compartir con ustedes un tema muy interesante con respecto a lo que tiene que ver con las iniquidades. Y hoy vamos a hablar de algo bien especial. Y antes de arrancar con la palabra, nuevamente le damos la bienvenida a todas las personas que probablemente se conectan con nosotros hoy por primera vez. Para nosotros sería muy interesante que usted pudiera revisar las entregas anteriores porque es bueno que usted lleve un proceso. Esto es todo un proceso de paso a paso de cómo hemos ido aprendiendo acerca de estos temas. Es una herramienta muy especial, una herramienta espiritual que Dios nos ha permitido usar a nivel personal, a nivel familiar y a nivel del ministerio. Y queremos colocarla en sus manos para que Dios pueda bendecirle y sobre todo usted pueda experimentar la verdadera libertad a la cual el Señor le ha llamado. Hemos estado hablando durante todo este tiempo acerca de lo que es la iniquidad, de dónde se origina la iniquidad, por qué también estuvimos hablando de las maldiciones generacionales, la iniquidad y las maldiciones generacionales. Estuvimos hablando acerca de cómo se manifiesta o cómo opera la iniquidad en una persona y estamos entrando ya a la parte final y antes de entrar a la última entrega de este tema donde vamos a tener el tiempo de ministración final y le vamos a dar las claves allí de cómo orar y cómo romper las iniquidades. Quiero hablarles de un tema que es para de pronto para algunos va a ser controversial, nuevo, curioso, pero a nosotros nos ha bendecido mucho en este proceso de romper iniquidades. ¿Listo? Entonces vamos a pedirles por favor que ahí donde está tenga su Biblia, tenga su libreta de notas donde ha venido escribiendo todo esto, porque hoy va a ser un tema nuevo y un tema muy especial que sé que le va a ayudar mucho. ¿Listo? Y a todos aquellos que pues están llegando a este canal y que alguien le ha compartido esto, lo ha hecho con mucho amor y cariño, igual como nosotros hemos preparado todo este material. Entonces le invitamos para que se suscriba al canal y esté pendiente y pueda usar todas las herramientas que estamos colocando aquí. Hay otras clases, esto es una serie que hemos puesto en una lista especial de reproducción en el canal de YouTube, pero también hay otros temas especiales que tienen que ver con la intercesión, con la oración, unas clases especiales que estamos dando los días martes también para que usted se pueda conectar allí, que las estamos subiendo los días martes también. ¿Listo? Entonces vamos a empezar en esta entrega ya, que es la parte ya antes de la administración final, la última parte. Le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos y pueda orar conmigo un momento. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo bendigo a cada persona que ahora ha podido llegar hasta este punto con nosotros. Oro, Señor amado, no solamente por todos los que han estado con nosotros desde el comienzo, Señor, sino por todas las personas que han llegado por primera vez a este tema, Señor amado. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos hables, que nos ministres, que nos enseñes con tu palabra, Dios. Padre, hoy colocamos nuestros pensamientos en orden al cielo, Señor. Llevamos cautivos nuestros pensamientos en Cristo Jesús a la obediencia de Él, nuestra carne, nuestra humanidad. Sometemos, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu a ti, Espíritu Santo, y a tu palabra para que hoy seas revelándola a ella y enseñándonos, Señor. Te pido, Señor, que este tema que vamos a ver hoy nos termine de preparar para lo que vamos a hacer en la última entrega, Señor, de cómo tratar y cómo romper la iniquidad, Señor, y cómo recibir palabra de bendición y de liberación y ministración, Señor. Padre, y te pido, Señor, que tengamos un espíritu dispuesto, un espíritu abierto, Señor, para que podamos entender todo este proceso que hemos llevado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que nos atañe hoy, el tema que nos convoca aquí es un tema bien interesante que es la iniquidad y los huesos. Vamos a ver la iniquidad y los huesos. ¿Por qué? Vamos a tratar de profundizar un tema un poco bien interesante en esta revelación de los huesos que nosotros la estuvimos escuchando, estuvimos recibiendo esta palabra, y estuvimos estudiándola, estuvimos profundizándola y hemos logrado colocar en orden este tema, porque en este tema de la iniquidad estuvimos hablando que el salmista escribe y dice por allá en uno de sus salmos que la iniquidad es como un aceite que se metió entre sus huesos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 109, versículo 18, Salmo 109, versículo 18, porque en los huesos allí radica la iniquidad. Recuerde que la iniquidad viene en la simiente del espíritu y cuando hablamos de las maldiciones generacionales, les decía que si hay ADN físico, que en los huesos está la médula ósea que llaman la médula espinal, la columna, también está la médula espinal, sobre todo donde se produce la sangre, donde se produce realmente la sangre que recorre nuestro cuerpo. Entonces, como hay un ADN físico, también se transmite un ADN espiritual.
Y entonces, cuando hablamos de los huesos, usted se va a dar cuenta, en la parte de la administración vamos a orar para que usted empiece a limpiar su cuerpo va a reaccionar, usted no se va a asustar, usted no se va a preocupar. De pronto, después de la oración y la administración que tengamos en la última entrega, usted va a sentir como su cuerpo cansado, como si estuviera estropeado, es porque su cuerpo está reaccionando. Ya recuerde que la iniquidad lo contamina todo. Entonces, hay gente que probablemente va a agarrar como una gripa, no se asusten en estos tiempos del COVID-19, del coronavirus. Probablemente flujo va a salir por su nariz, va a querer trasbocar, vomitar. Inmediatamente cuando estemos orando probablemente va a suceder eso, ganas de ir al baño muy de seguido. Entonces es un proceso que va a durar varios días. Entonces no se va a asustar ni va a preocupar, se va a dar cuenta porque es importante este tema de los huesos, ¿sí? Porque allí radica la iniquidad. Vamos a ir hacia allá, por favor. Entonces esto va a traer mucha liberación y mucha bendición porque esto hace parte del proceso de romper estas iniquidades. Entonces vamos a hablar acerca de la iniquidad y los huesos en la Biblia. Vamos a arrancar en el Salmo capítulo 32, versículo 3 al 5, por favor. Salmo capítulo 32, versículo 3 al 5 dice la palabra. Mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Notemos cómo la iniquidad no tratada en la vida del salmista produjo inclusive enfermedades en sus huesos. Es lo que probablemente médicamente lo podamos llamar osteoporosis o desgaste de los huesos o huesos frágiles. Algo produjo en su cuerpo y precisamente es en los huesos. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre. Vamos a darnos cuenta a la luz de la palabra al punto que quiero llegar en esta entrega. Número uno, voy a decir varias cosas bien prácticas para que usted vaya escribiendo. Número uno, ¿qué son los huesos? ¿Qué son los huesos? Definamos qué son los huesos. Los huesos son el sistema de sostén del cuerpo, es lo que sostiene el cuerpo humano físicamente. Se dice que hay huesos anchos, hay huesos largos, hay huesos cortos. Todo lo que llamamos el esqueleto lo componen 206 huesos. Las coyunturas son lo que dan flexibilidad al cuerpo. Todas las coyunturas que tenemos es la que permite la flexibilidad, la que une huesos, la que une extremidades de huesos largos, anchos, cortos, los une para darle sostenibilidad y flexibilidad al cuerpo. Dentro de los huesos, como le decía, está la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas, ¿sí? Ahora, se produce la sangre. De acuerdo a la palabra del Señor, en la sangre está la vida, está el espíritu, está la vida. Ya lo vamos a ver. La sangre es la vida. La médula ósea, dicen los expertos, que es más o menos como una grasa, como una capita de grasa que se crea desde la concepción del ser humano en el vientre de su mamá. Entonces, cuando el salmista dice que la iniquidad entró en él como aguas y entre los huesos como un aceite, ¿sí? Entonces está hablando de que allí en la médula ósea, como esa capita de grasa, se concentró la raíz de la iniquidad. Entonces, ¿qué son los huesos? Eso. Número dos, vamos a ver algo que se llama en la hermenéutica la ley de la primera mención. ¿Cuál es la primera mención de los huesos? Segundo, primera mención de los huesos en la Biblia. Éxodo capítulo 2, versículo 21 al 23. Primera mención de los huesos en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y le dijo entonces a Adán: ¿esto es ahora qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí está la primera mención de los huesos. La costilla usada para crear a la mujer que llamó luego Eva, de aquel ser creado formó a la mujer. Probablemente que sea, ¿por qué? Porque es el hueso fuerte más cercano al corazón. Es el hueso fuerte más cercano al corazón, porque es el hueso del espíritu del hombre. Cuando el hombre fue creado, el hombre fue formado en el esqueleto y Dios trajo espíritu de vida, entró a todo su cuerpo, a todo el sistema todos los sistemas de su cuerpo, incluyendo sus huesos. Entonces, ahí está la primera mención de la Biblia. Número 3, vamos a avanzar. Los huesos son muy importantes en la Biblia. ¿Por qué? Génesis capítulo 50, versículo número 25. Vamos al final del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 25. Son muy importantes para los personajes en la Biblia. Mire lo que dice. Génesis 50, 25 dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará
y haréis llevar de aquí mis huesos. Note que José hace mención de sus huesos, habla de la visitación. Y él no quería que sus huesos estuvieran allí en Egipto, sino que la visitación de Dios tiene que ver con los huesos. Tiene que ver con los huesos. ¿Por qué? Porque la visitación de Dios se produjo ahí a Israel para liberarlo. ¿Sí? Entonces era muy importante para él que sus hermanos, que el pueblo de Israel, que iba a salir finalmente de esa tierra, a la tierra prometida, era la esperanza de todos ellos, pudiera llevar sus huesos a la tierra prometida. Mire lo que sucede en Éxodo capítulo 13, versículo 19. Éxodo capítulo 13, versículo número 19, dice, por ejemplo, que se cumplió esta palabra. Dice, y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, note que los huesos son muy importantes porque tiene que ver con la visitación de Dios. Ya se va a dar cuenta más adelante por qué. Hebreos capítulo 11. Versículo 22 nos confirma esto que está haciendo José con Israel, que está haciendo Moisés al sacar los huesos. Vamos a ir allá, Hebreos, por favor, capítulo número 11, versículo 22. Mire lo que dice tan interesante. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Son importantes en la Biblia y tienen que ver con la visitación de Dios. Le he dicho tres cosas. Número uno, que son los huesos, le expliqué ya. Número dos, la primera mención de los huesos en Génesis 2, 21 al 23. Y tercero, estoy diciendo que los huesos son muy importantes en la Biblia porque tienen que ver con la visitación de Dios. Número cuatro, en los huesos está la juventud, según la palabra del Señor. Ahí está la fuerza y ahí está la juventud. ¿Dónde está eso? Job capítulo 20, por favor, versículo número 11. Job capítulo 20, versículo número 11. Mire lo que dice. Dice, sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. ¿Dónde está la fuerza y dónde está la juventud? En los huesos. Los huesos son vida porque es fuerza. ¿Sí? Mire este pasaje, como estamos hablando de que en los huesos está la juventud, ¿es por qué? Porque en los huesos está la vida, está la fuerza. Salmo capítulo 31, todo esto está en la palabra, yo lo voy a leer, es la palabra para que usted entienda a dónde quiero llegar. Salmo 31, versículo 9 y versículo 10, Salmo 31, versículo 9 y 10 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, ¿y qué? Y mis huesos se han consumido. ¡Wow! Ese pasaje. Mire lo que se le estaba acabando al salmista a causa de la iniquidad. Se le estaba acabando la fuerza, su juventud. Sus huesos se estaban consumiendo porque en los huesos está la juventud, ¿cierto? Salmo 35, versículo número 10. Mire lo que dice. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Imagínese que está hablando de la vida porque los huesos tienen vida y dice, mis huesos alabarán tu nombre. Ahora, como en los huesos está la fuerza, la juventud, entonces ellos se desgastan y se abaten. En medio porque se va acabando la fuerza. Acabamos de leer que él dice que por causa de su iniquidad su fuerza se está consumiendo aún sus propios huesos. Se abaten. ¿Por qué? Mire lo que dice en Proverbios capítulo, vamos al libro de Proverbios y verá. Proverbios capítulo 12, versículo número 4, por favor. Libro de Proverbios capítulo número 12, versículo número 4. Mire lo que dice. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ojo con ese pasaje, ojo con esa gente que, bueno, ahí habla de la mujer de su esposo que es como un carcoma los huesos, se abaten, se desgastan dice, por la persona mala, por sus palabras, porque acusa, porque hace una cantidad de cosas y eso desgasta aún los huesos porque en los huesos está la juventud, está la fuerza, estamos hablando aquí en este cuarto punto. Mire lo que dice Proverbios 17, versículo número 22, mire lo que dice, 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué pasa? Seca los huesos. Si ve que se abaten, pero también hay otra palabra en el Salmo 51, versículo 8, donde nos dice que los huesos se recrean. Ahora, cuando habla de recrearse, Salmo 51, 8 dice, hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que han abatido.
Cuando habla de recrearse, no solamente habla de que vuelven a formarse, que si hay alguien que tiene un problema en los huesos, pues puede ser sano, pues puede ser liberado, pero también habla de recrearse. La palabra recrearse tiene que ver con gozo, con alegría, con sanidad, con recrearse. Entonces, en cuarto lugar, le estoy diciendo que en los huesos está la juventud y ellos se van desgastando a causa de la iniquidad, va perdiendo la fuerza, va perdiendo su juventud. ¿Por qué? Porque ahí está la vida, está la fuerza, está la juventud. Quinto, los huesos en la Biblia son símbolo de fariseísmo. Mateo 23, 27. Esta fue una sentencia fuerte que el Señor Jesús hizo contra los fariseos y ya le voy a explicar por qué lo traigo a colación acá este tema. Mateo 23, 27, los huesos son símbolo de fariseísmo. 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, cuando hablamos de que hay huesos vivos y huesos de muertos, ¿sí ve? Acabamos de decir que está la vida, la fuerza, pero hay huesos de muerto. La muerte huele feo, hiede, la sangre se coagula y estoy hablando físicamente en los huesos y empieza a oler, a emanar un olor muy fuerte. Así sucede en la muerte espiritual. El fariseísmo es símbolo de la religiosidad y la muerte espiritual. Entonces Jesús les dice: miren, ustedes son muy bonitos por fuera, pero por dentro tienen puros huesos de muerto. No hay nada, está feo, está todo dañado. Entonces, los huesos también son símbolo del fariseísmo y también son símbolo de ¿qué? De esa muerte espiritual. Número 6, vamos avanzando en este tema. Hay cautiverios espirituales para los huesos también. ¿Cómo así? Cuando hablamos del tema de la cautividad del alma, les dije que la Biblia, en los salmos, que no solamente son poéticos o canciones, sino que son proféticos, los salmistas declaran cómo su alma está cautiva en ciertos lugares que ya les expliqué. Pero para los huesos hay lugares de cautiverio también, porque son importantes. Ya se está dando cuenta porque son importantes y ahora se va a dar cuenta mejor. Salmo 141, por favor, versículo número 7. Nos habla de, mire lo que dice, Salmo 141, versículo 7 dice: como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Recuerde que el Seol es un lugar espiritual de muerte, no es el infierno literalmente, es un lugar espiritual de muerte, de las tinieblas, donde gente hay cautiva. Y dice que serán esparcidos, ¿qué? Los huesos a la boca del Seol. El Seol es muerte, es destrucción. Ya, ojo con esto, la idolatría cautiva los huesos y desata muerte. Ojo con esto, sus huesos pueden estar cautivos porque fuimos consagrados, por ejemplo, a ídolos paganos, fuimos hechos bajo pacto con ídolos. Escúchenme lo que le estoy diciendo, fuimos puestos con pactos bajo ídolos y los huesos desatan muerte. Nuestros huesos tienen vida, entonces fueron cautivos allí. Acabamos de leer dice esparcidos en la boca del Seol. Pero mire lo que le estoy diciendo, como son cautivos por causa, por ejemplo, de la idolatría. ¿Dónde está eso? Ezequiel capítulo 6, versículo 3 al 5. Mire lo que dice Ezequiel capítulo número 6, versículo 3 al 5. Dice así: y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Se ha dicho Jehová el Señor a los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles: he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré a vuestros lugares altos, y vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos de delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Está condenando la idolatría, pero habla de los huesos que serán esparcidos, que son cautivos. ¿Sí? Hay lugares de cautiverio, por ejemplo, con la idolatría, pactos a ídolos, pactos en el pasado. Cuidado con eso, porque acuérdense, vamos a llegar al punto final en la otra entrega con respecto al cómo ministrar liberación de iniquidades y rompimiento de iniquidades. Ya llevamos 6 cosas hasta ahora que le he hablado de los huesos. Número 1, le dije que son los huesos. Número 2, la primera mención de los huesos, Génesis 2, 21 al 23. Los huesos en la Biblia son muy importantes. Génesis 50, 25, porque habla de la visitación de Dios.
Número 4, le dije, en los huesos está la juventud, Job 20:11, y le di varios pasajes donde habla de que los huesos, porque tienen vida y tienen fuerza, está la juventud, se recrean, se abaten y se entristecen, se desgastan. Número 5, le acabo de decir hace un momento que los huesos en la Biblia son símbolo del fariseísmo, de la muerte espiritual, porque no hay vida en ellos cuando se mueren. Y número 6, acabamos de decir que hay cautiverios espirituales para los huesos, para lo que somos los huesos en nuestra vida, y que una de las causas del cautiverio de los huesos es la idolatría. Bueno, lo leímos en el Salmo 141, versículo 7. Y en Ezequiel capítulo 6, versículo 3 al 5. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Número 7. Los espíritus no tienen huesos. ¿Para qué tienen? Para que entiendas, son espíritus, son seres espirituales. Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas capítulo 24, versículo número 39. Aquí vamos a leerlo. Lucas 24, versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Quién está hablando allí? Cristo resucitado, resucitó completo en espíritu, alma y cuerpo, estaba redimido, estaba glorificado ya iba a ir a presentarse al Padre. Entonces, dice, los espíritus no tienen. Cristo resucita en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente. Entonces, dice, los espíritus, perdón, no tienen huesos ni carne. Número 8. En los huesos, está la vida del ser humano. ¿Cómo así? Luego no es en la sangre. Vamos para allá. La vida del ser humano, número 8, está en los huesos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. Es una visión que Dios le da al profeta Ezequiel y le muestra un valle de huesos secos que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con una visión de la restauración de Israel, todo eso. Pero hay algo interesante que habla acerca de los huesos. Mírenlo, por ejemplo, lo que dice el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza, estoy en Ezequiel 37 del 1 al 10. Y voy a leer el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Sobre qué tiene que profetizar? Sobre los huesos. Y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Eso quiere decir que hay vida en los huesos, que la vida del ser humano está en los huesos. ¿Por qué? Porque oyen. Porque oyen. Cuidado con esto. Porque oyen. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿A qué le está hablando? A los huesos. Recuerde que científicamente en el centro de los huesos está la médula ósea, la que produce células sanguíneas, la que produce ahí, por ejemplo, enfermedades como el cáncer en la sangre, el cáncer en la columna vertebral, que atacan directamente esa parte. Probablemente hay raíces de iniquidad del pasado no resueltas, cosas que necesitan resolverse. Ya yo les he explicado que toda enfermedad tiene un origen espiritual de una u otra manera. Entonces el profeta está diciendo, oí. Dios le dice, profetiza, porque ellos oyen. Porque mi espíritu entrará en ellos y cobrarán ¿qué? Vida. Mira lo que dice el versículo 9 de ese pasaje. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué? Y vivirán. Note las formas de escribir. Una cosa habla del espíritu del hombre y otra cosa habla del espíritu de Dios. Mire que si usted nota aquí en el pasaje que acabamos de leer, está hablando de espíritu con ¿qué? E minúscula, pero luego dice, entrará espíritu de vida en ellos. Pero en el versículo 9 habla espíritu con E mayúscula, está hablando del espíritu del Señor que viniera para completarle y darle vida a esos huesos. Note, por favor, en los huesos está la sangre, entonces está la vida, les he dicho. Génesis capítulo 9, versículo 4, Génesis 9, 4, Dios le dice a Noé que en la sangre está la vida. Entonces la vida también, como en los huesos se produce, en la médula espinal especialmente, se produce ahí en la médula, o sea, las células sanguíneas en los huesos, entonces ahí está ¿qué? La vida. Levítico 17. Versículos 12 al 14, en la ley de Moisés, Levíticos 17, 12 al 14, le recuerda lo que en Génesis 9, 4 Dios le dijo a Noé: no se comerá nada de sangre, porque ahí está la vida y la vida será demandada. Bueno, en Hechos capítulo 15, versículo 22 al 29, cuando la iglesia hace la primera asamblea, escúcheme, porque hay gente que dice, ay, entonces no podemos comer cosas con sangre, ay, entonces no podemos comer lo que llamamos en Colombia la morcilla, la rellena, ay, estoy pecando. Ojo con esto, en Hechos capítulo 15, versículo 22 al 29, cuando ellos hacen la primera asamblea de la iglesia ya la iglesia estaba extendiendo a los gentiles, ya estaban dando algunas directrices.
algunos judíos los hacían circuncidar y probar las leyes judías. Entonces vienen y dicen, miren, no vamos a obligar a los gentiles. ¿Cuál fue una de las conclusiones? Les dicen, miren, no es obligatorio que se vuelvan judíos, pero les vamos a recomendar dos cosas, dice la palabra. Estoy en Hechos capítulo 15, versículo 22 al 29. Les dice, les vamos a recomendar dos cosas. Uno, que no coman nada sacrificado a los ídolos. Y dos, que no coman nada de sangre. ¿A quién se lo recomendaron? A la iglesia y a los gentiles. Usted y yo no somos judíos, somos gentiles. ¡Ah! Yo pido al Señor que Dios traiga revelación de esto y que usted pueda entender que si usted dice, si usted toma la determinación de no comer nada con sangre, que sea de bendición. Cuando hablamos de la comida, Pablo dice que nadie nos quite ese derecho, que las oraciones santifican, pero inclusive hasta por salud recomiendan muy poco el consumo de ese tipo de cosas así. Ya, les voy a contar mi experiencia. Espero que no se vayan a reír mucho de mí. Resulta que en mi casa, en mi familia, tenemos una costumbre que al comer el pollo en diferentes formas de preparación y cocinar, nos gusta y siempre nos hemos reído porque nos hemos caracterizado la familia Jiménez por roer los huesitos, por quitarle la puntica, sobre todo los huesos larguitos del pollo, del pernil, de la pierna, y triturarlos y sacarles esa grasita que tenía adentro, donde tiene también un hilito como de sangre. ¿Han visto? Discúlpenme lo gráfico que le estoy contando. Entonces, nosotros siempre nos caracterizamos. Cuando yo recibí hace un año esto, y yo entendí esto más o menos hace un año, en el mes de mayo del 2019, yo entendí esto, yo tomé una determinación. Y dije, no más, yo le doy gracias, Señor, por la comida y no voy a volver a comer más de sangre. Porque entendí en el pasaje de Hechos 15, 22, eso fue revelado a mí. Si a usted le es revelado, hágalo. Si no, tranquilo, no se preocupe, simplemente pídale al Señor discernimiento con respecto a esto. No quiero juzgarte ni nada, como dice Pablo, nadie los juzgue por cuestiones de comida, de fiestas, de celebraciones, sino que los han hecho desviar. O sea, hacemos tanto de eso una doctrina que terminamos desviándonos del propósito principal en el Señor. Pero esa fue mi determinación, se lo conté a mi familia, hicimos este proceso con mi familia, cuando les compartí estos temas, les prediqué estos temas, no, se rascaban, ¿cómo vamos a hacer? Pero tomé la determinación. Recuerdo tanto que a los días a mí se me había olvidado y por ahí como que se me fue un mordisco, contento. Oiga, hermano, mi cuerpo literalmente reaccionó y me dio una cosa con el estómago. Yo dije, ¿qué fue? Y le dije a mi esposa, yo comí otra vez de los huesos. Y rompí el huesito y comí Entonces, he tomado esa determinación. Yo lo hice porque entendí que en la sangre está la vida. Eso fue una cuestión que Dios me reveló a mí. Es una experiencia personal. Entonces le estoy diciendo en el punto número 8 que la vida del ser humano está en los huesos porque allí está la sangre. Génesis 9:4 lo dice, lo recuerda Levíticos 17:12. Y en Ezequiel dice que los huesos tienen vida y que ahí entró el espíritu. Recuerde, espíritu con E minúscula, entró por los huesos. Luego el Espíritu Santo, versículo 9 de Ezequiel 37, espíritu con E mayúscula, que el Espíritu de Dios entró y dio vida finalmente a los cuerpos que se formaron de ese gran ejército que vio el profeta. Llevamos 8 cosas. Punto número 9. Punto número 9. Los huesos tienen poder espiritual. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque allí hay vida, porque allí hay registro espiritual y físico de las personas. Mire lo que dice, le voy a dar este ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Hay una palabra profética así. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2 dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. ¿Por qué esta palabra? Venía una palabra contra los reyes que se habían pervertido y habla de los huesos porque tienen un poder espiritual. Hay una palabra profética para erradicar la maldad. Ojo con eso. ¿Dónde se cumple esa palabra que acabaron de soltar allí? Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 16 al 18. Se levanta Josías y literalmente dice que sacrificó y quemó los huesos de esos hombres malvados sobre los altares. Entonces ellos reconocieron que hay una cuestión con los huesos. Por eso los huesos no se deben usar para nada. Eso se llama necromancia, es un término que se usa para lo que usan los huesos, los brujos, los hechiceros. Allí ellos usan huesos para hacer conjuros, huesos de personas, por eso van a los cementerios, los sacan de allí. ¿Por qué? Porque tienen un poder espiritual para ellos, y aquí acabamos de ver cómo se cumplió la palabra profética en esto. Porque le voy a dar un ejemplo bueno.
de cómo los huesos pueden tener poder espiritual. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, se dice que ya había muerto el profeta Eliseo, ¿lo recuerdan? Segunda de Reyes 13, 21, y que echaron un cuerpo de un hombre sobre la fosa donde estaban los huesos de Eliseo, y que cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos del profeta, dice que se levantó y resucitó, porque aún hasta los huesos le corría el poder espiritual al profeta. Por eso a Jesús no se le quebró ninguno de sus huesos. ¿Recuerdan eso? No se le quebró. Salmo 34, versículo 20 habla de que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Y en Juan 19, 32 habla y dice de que no se le quebraron ninguno de sus huesos, porque hay una palabra profética sobre ellos. Jeremías capítulo 8, versículo 1 y 2, vuelve y habla del poder espiritual de los huesos en el tema de la idolatría. Mire que esta gente usaba los huesos para la idolatría porque sabían que había un poder espiritual. Jeremías capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros. Versículo 2 dice, y los esparcirán al sol y la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, de quienes preguntaron y a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Imagínense todo lo que iban a hacer por causa de haber adorado el sol, la luna, las estrellas, haberse desviado. Había un poder espiritual en los huesos y lo usaban en todo esto. Entonces llevamos 9 cosas con respecto a este tema de los huesos. Y número 10, aquí está. ¿Por qué es importante los huesos en el tema de la iniquidad? ¿Por qué es importante los huesos en el tema de la iniquidad? Porque allí radica la herencia y radica la práctica donde se va arraigando la iniquidad. Por práctica, en la sangre, en los huesos que está dentro de los huesos, la sangre que está dentro de los huesos, ya le expliqué hace un ratito atrás. Ahí se va erradicando, se va poniendo raíces por práctica, pero también viene por herencia, de acuerdo a lo que les dije en el tema de las maldiciones generacionales. Hay un ADN físico y un ADN espiritual. ¿Dónde está eso, pastor? Mire estos dos pasajes muy importantes. Salmo 109, versículo 18. Salmo capítulo 109, versículo 18. Este pasaje es el clave, ya lo habíamos tocado por ahí hace unos días atrás. En las otras entregas, Salmo 109, 18 dice, se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus extrañas la maldición, la maldad, dice, y como aceite entre sus huesos. El aceite espeso. Entonces, cuando vayamos al último tema que va a seguir después de este, con respecto a la administración, usted va a darse cuenta que yo lo voy a guiar para que ore y toque sus huesos, y vuelvo y le repito, como es un aceite espeso que tiene que salir, tiene que erradicar. Probablemente te den ganas de llorar, agarres una gripita por ahí, empieza a salir, usted dice, Señor, está saliendo. Tenga entendimiento de esto que le estoy diciendo, por favor. Así lo hemos visto, ganas de ir al baño. Hemos tenido sesiones de liberación, de administración. Nosotros en la iglesia alcanzamos a hacer, antes de toda esta cuarentena, un proceso que llamamos la Escuela del Espíritu, y ministramos gente, y la gente fue libre de muchas maneras, llorando, trasbocaron, hablando de esto de los huesos, de las iniquidades. Ahí mismo donde estábamos, la gente pedía ir al baño porque se me había dado un dolor y no sé qué pasa, y toda esa noche estuvieron así. ¿Por qué? Porque su cuerpo reaccionó. No le estoy diciendo nada que no hayamos visto o experimentado. Como un aceite espeso se metió la maldición en los huesos. ¿Ya? Mire lo que dice el Salmo capítulo 31. Creo que lo mencionamos hace un ratito atrás, pero voy a volverlo a leer. Salmo 31, versículo 10 dice, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? De mi iniquidad, y mis huesos se han ¿qué? Consumido. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer y cómo prepararse para lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, la que usted va a ver después de esta? ¿Qué hacer? Haga el libro de memorias. ¿Qué es el libro de memorias? Todo lo que vimos sobre maldiciones generacionales que usted ha visto en su familia repetitiva como maldiciones, de acuerdo al tema, escríbalas. Segundo, todo lo que usted ha practicado, todo lo que usted ha abierto puertas de cómo se manifiesta y cómo opera la iniquidad, escríbalo. Todo lo que usted se ha sentido, bueno, aunque ya fuimos ministrados en el tema de la cautividad del alma, si siente que todavía hay cosas de cautividad de su alma, lugares de cautividad, escríbalos, por favor. Ese es el libro de memorias. Ya, número 2, lo que usted va a hacer en la próxima entrega es, y lo va a guiar a pedir perdón, ojalá, por cada una de esas cosas que usted escribió. Pues no vamos a tener todo el tiempo como en algunas sesiones que hemos tenido específica en lugares abiertos para grupos, pero tienes que pedir perdón por eso. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima entrega. Tercero, ordene que se desarraigue de su alma y de su espíritu toda iniquidad. Ahí está la clave, que se desarraigue. Ahí vamos a orar por eso. Cuarto, ordene que salga toda sustancia. Ordene.
ordene que salga toda sustancia espiritual y de iniquidad. Por eso usted se va allí, lo va guiando en la oración cómo ministrar y cómo ser ministrado a través de la próxima entrega. Y por último, pida la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver en la próxima entrega, cómo usted puede ser libre y cómo puede usted tratar la iniquidad en su vida espiritual y en su vida personal. Entonces, ahí les he dejado este tema de los huesos y la iniquidad y de lo que habla la Biblia acerca de los huesos. Y miren que sí es importante y démonos cuenta de que sí tiene relevancia en este tema. Le invito, por favor, a que esté revisando este material las veces que sea necesario. Yo recomiendo que por lo menos una vez al año cada persona revise todo este material, que lo vuelva a hacer el proceso para que no dé lugar a nada de contaminación en su vida. Es mi recomendación. Así que le invito, por favor, para que esté atento a la última entrega que va a seguir después de esta, la número 10, para que allí podamos tener un tiempo de ministración y cómo ser ministrados. Y para aquellas personas que son líderes, pastores, ministros, que quieren aplicar esto, les pueda servir también esa última ministración, la última entrega. Y le recuerdo a aquellos que quieran usar esto para ministrar a otras personas, mejor haga este proceso personalmente usted, por favor, y recuerde que no tenemos, si no hay algo que no hemos vencido en nuestra vida, no vamos a tener autoridad para ministrar a otra persona. Cualquier duda, cualquier cosa, aquí está este número que está escrito acá siempre. Por favor, escríbanos si tiene alguna duda o sobre todo si en este tema de los huesos, de las ministraciones que hemos tenido, cautividad del alma, usted empieza a sentir cosas, la próxima entrega después de eso, ahí le vamos a aconsejar y vamos a orar por usted. Entonces nos vemos en la última entrega, por favor, no se desconecte y que Dios les bendiga. Les habló su amigo y servidor el pastor Adiel Jiménez desde Ipiales, Nariño, Colombia, Ministerio de Amor y Fe. Les amamos y les bendecimos. Nos vemos en la próxima entrega.